explicar para darle sentido a todo lo que creo. Eso es lo que ha hecho en términos generales el humanismo. Tratar de decir Dios no existe porque no puede ser explicado. Y entonces han surgido una cantidad de teorías para explicar mil y una cosas, porque no pueden tener fe. Y tristemente, hermanos amados, es esa teología liberacional la que va a llevar a Europa al abandono así, paulatinamente, lentamente, de la fe, a tal grado que se llenaron de secularización y se convirtieron en países muy secularizados, muy desarrollados, pero sin fe. Y entonces comenzó en el seno de Europa lo que en la actualidad nosotros conocemos como postcristianismo, la era postcristiana. Usted va a Europa y aquellas grandes iglesias que representaron el movimiento de la reforma, aquellos grandes lugares de abadías, de templos, de basílicas, han sido abandonados, son museos, porque la gente dejó de tener fe debido al liberacionismo. Pero esa ola de liberacionismo no solamente se quedó en Europa, viajó a los Estados Unidos, y de los Estados Unidos nos está cayendo a nosotros. Había un templo evangélico que se llamaba la Catedral de Cristal, que hace poquito fue vendido porque ya no lo podían llenar, era enorme. ¿Cuánto es realmente, hermanos amados, nos está afectando a nosotros una teología desde esa comprensión? Carentes de fe, apegados a lo material, personas que entendemos lo que vivimos por lo que vemos, por lo que tenemos, aunque no hayamos oído el término, realmente está causando un terrible impacto en la forma de fe dentro de la iglesia cristiana evangélica. Porque instaurar, mis amados hermanos, la teología de corte liberal, que se funda en la razón, el progreso y el idealismo que procura responder: ¿cuál es la forma de hacer comprensible la fe cristiana al pensamiento moderno? ¿Cómo podemos hacer que la fe cristiana esté de acuerdo a la forma del pensar moderno? Y entonces es normal que muchos cristianos hagan campañas o cosas así y hablen como los mareros, por ejemplo, porque dicen es que tenemos que estar al nivel de ellos para atraerlos. Es muy normal. Es muy normal que la fe cristiana esté deformándose a ya no tener templos, sino tener lugares de reunión, a ya no tener cultos, sino a recibir enseñanzas o videoenseñanzas nada más, y ya, con eso me pasa. Cantidades de cristianos dicen: no, si mi marido está bien, tiene fe, porque yo lo miro que oye la radio o mira en la televisión un programa, y justifican la ausencia de búsqueda a Dios, cuando la Biblia dice: y no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Justificamos a nuestros seres queridos porque queremos nosotros en nuestro corazón empatar mentalmente su vida espiritual a la que nosotros estamos entendiendo. Pero eso no es justificante. ¿Cuántos están empatando cualquier forma de vida espiritual diciendo: yo soy salvo, yo creo en Cristo, y ya con eso basta? Y la vida de práctica, me parece a mí que hay un error tremendo, pero lo estamos aceptando dentro de la iglesia cristiana evangélica.
Así que entonces ese liberacionismo va a tratar de interpretar la Biblia desde esa perspectiva humana y aclarar todos los hechos sobrenaturales, pues no acepta la fe ni lo mitológico. Eso es puro cuento, ¿verdad? Así de que el hecho de que, por ejemplo, Jesús fue concebido de manera virginal por el Espíritu Santo, puro cuento. Así que es puro cuento que Jesús se haya levantado entre los muertos, porque eso es sobrenatural. No, él fue muy bueno, sí, fue un buen personaje históricamente, pero hasta allí. Eso es lo que trata de hacer esa corriente liberacionista. Así que el efecto evidente será que el creyente se ha aplicado a las formas de pensar y se convierta en un escéptico, secularizado y permisivo con diversas manifestaciones humanas, inclusive el pecado. Cristiano escéptico, no cree en nada. No cree en nada. No, a mí perdóneme, pero no me convence. Hace unos días estaba haciendo una broma yo que le mandé a decir a algunos: por poco me persuades, como le pasó a Agripa. Y así están muchos cristianos. Este hermano, esto que dijo está importante, está interesante, pero no me convence. No me convence. Y se vuelve permisivo. Ay, hermana, no se preocupe, si su hija no va a ser la primera ni la última que salga embarazada antes de tiempo. Con que se quieran basta. ¿Aló? Permisivos. Alguien me dijo una vez: ¿y qué malo hay si solo les echo un trago de cerveza? No hay problema. Sí, así eran dos. Escépticos, secularizados y permisivos, los cristianos. Ahora pregúntese usted si en el escenario cristiano podemos observar creyentes escépticos, creyentes que tratan de estar metidos más en lo secular que en la vida espiritual, y permisivos incluso con el pecado. Así que establecer la fe, mis amados hermanos, la convicción de vida que agrada a Dios y de tener convicción de un ser superior, requiere de algo simple para nosotros, que es creer, tener fe, depender del ser supremo, del Dios todopoderoso. Para nosotros es eso nada más, solo creer y tener esa confianza de que si la Biblia nos enseña algo, ese algo es real. Y por eso, hermanos, por esa secularización, a anunciar la salvación se está complicando mucho, porque muchos, aún asistentes a las congregaciones, no creen. Sí, hermanos, no creen. Perdón, hermanos, lo he dicho 1000 veces, pero pareciera que les gustaría arrancar ciertas páginas de la Biblia donde dice ciertas cosas, porque ellos no quieren vivir así. No, si no hay problema, Dios es misericordioso, así es. Porque cada vez va a haber menos fe, se van a reducir más los valores morales, cada vez van a ser más reduccionistas los valores morales, cada vez van a haber menos valores, y entonces se va a tener una vida más disoluta, más dada al pecado. ¿Por qué? Porque si minimizo mi fe, mi creer en Dios, mi depender de Dios, el final no va a ser bueno. ¿Por qué no va a ser bueno? Porque mis convicciones espirituales se desploman. Oiga, entonces, hermanos, luego me hago una pregunta: ¿y cómo? ¿Cómo sé identificar yo a un cristiano que se está yendo por
el liberacionismo como forma de práctica de fe. ¿Cómo lo identifico? Si a mí no me lo han explicado mucho, dicen mis hermanos. Yo no sabía de eso. A ver, fíjese bien. 10 razones, las primeras 5. La primera manera en la que se demuestra la comprensión liberacionista es tener un estado crítico contra la autoridad y la verdad absoluta de la revelación bíblica. Eso es lo primero, hermano, que uno puede definir a alguien que está creyendo a la secularización, a esa ausencia de fe, al detrimento en sus valores, es que permanece en un estado crítico, es decir, está en contra de la autoridad y de la revelación absoluta de la palabra de Dios. Y entonces minimiza el valor de la Biblia. Eso es lo primero. Mire lo que nos han hecho daño, de todos nos han puesto a leer como cristianos. Hay libros cristianos por todos lados y todo el mundo lee devocionales, pero no leen la Biblia. Algunos leen libros seculares, pero no leen la Biblia. Fíjese bien. De hecho, yo recuerdo durante una corriente que hubo allá por los primeros años de los 2000, así tenían los pastores en sus escritorios libros. Mire cuántos voy leyendo este año, y aquí están los que voy a seguir leyendo este año. Secularismo. Y está bien que hay que leer, no, yo no estoy en contra, pero si usted no lee la Biblia, usted está mal. Porque ¿cómo va a lograr comprender todo lo que lee si no ha leído la Escritura? Lo segundo, una especulación en cuanto a las narrativas de la Biblia y la forma de vida. Es que yo lo que creo es que aquí pudo haber pasado esto. A lo mejor lo que sucedió fue, ¿por qué vamos a especular? ¿Quién es la mujer de Caín? ¿Ha oído usted esa pregunta? Que no es ni cristiana evangélica, pero ahí los evangélicos se le andan preguntando. Andamos especulando, tratando de encontrar cosas que la Biblia no revela. No se conforma con lo revelado. Hay que ir a ver otras cosas. Hermano, ya vio usted que el evangelio de Judas. ¿Se recuerdan ustedes que hace unos años estuvo aquello del evangelio de Judas? Y llegaban algunos hermanos con, hermano, el evangelio de Judas. Ay Dios, hermanos, hay más de 110 evangelios que no fueron aceptados dentro de la Biblia, pero todos eran apócrifos. Quieren andar indagando. Hermano, es que hay que leer el libro de Enoc. Sí, la Biblia lo cita. Usted lee Judas, pero no es necesario, porque si Dios hubiese querido que ese libro fuese conocido por nosotros, hubiera hecho que el pueblo de Israel lo incluyera. Un reclamo de capacidad de libre interpretación aunado al libre pensamiento. Mire, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con como usted interpreta. Yo puedo interpretar por mí mismo, porque yo tengo libertad de pensamiento. Y está bien, usted tiene libertad de pensamiento, pero aplique las reglas correctas a la interpretación de la palabra de Dios. Si usted no sabe interpretar las reglas y utilizar las reglas correctas, si no conoce las reglas correctas, entonces tranquilo, pues no se me vaya a creer que sabe cuando no sabe realmente. Una crítica ante los aspectos dogmáticos de la Biblia. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Qué ilógico es eso. ¿Cómo va a ser posible? Qué casualidad que pasó eso. Por ahí se han inventado hasta un término para tratar de explicar la casualidad, la diosidad. ¿Han escuchado ustedes eso? Con tal de decir, es que Dios hizo. No, sí. Al ser humano Dios le ha permitido, porque Dios le plantó capacidad al ser humano para que se desarrolle.
¿El hombre ha hecho mal? Sí, es cierto. Lo que sí dice la Biblia es que cada vez que caen los juicios de Dios sobre la tierra, el hombre va a meditar en su justicia. ¿Qué otra cosa dice? La aceptación de textos antiguos como válidos y al nivel relativo de la Biblia. ¿Por qué creen ustedes que existió otro en los años 700 de nuestra era? Existió otro canon. ¿Por qué se agregaron a la Biblia 7 libros más? ¿Y por qué ahora dicen hay Biblia evangélica y Biblia católica? No, simplemente hay algo que conocemos como Biblia y hay un montón de libros que no eran parte de la Biblia y que fueron incluidos dentro de la Biblia. Esas son las formas de ver ese liberacionismo metido dentro de la iglesia. Las otras 5: una lucha por la implantación del reino de Dios desde la iglesia en el más acá. ¿Cómo? La asunción del poder político por parte de la iglesia. ¿No ha visto usted a los pastores queriendo ser presidentes, vicepresidentes? Toda una teología, iglesias completas, denominaciones trataron de implantar el reino de Dios porque la iglesia debe tomar el poder. ¿Quién dice eso? Jesús le dijo a Herodes: ¿y tú qué crees? Le dice: mi reino no es de esta tierra. Mi reino es del cielo, y si yo quisiera le pido al Padre y él mandaría ángeles